Hoy en día es muy común encontrar publicaciones en las diferentes redes sociales, en YouTube, en Instagram, TikTok, donde nos hablan de formas de generar mucho dinero, ingresos a través de diferentes tipos de plataformas usando criptomonedas, utilizando Forex, utilizando binarias. Pero ¿realmente sabes qué son? ¿Conoces cuáles son sus ventajas y desventajas? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Y cuáles son las reales rentabilidades que podría llegar a tener? Por eso en este video te voy a hablar sobre todo esto y te voy a dar mi apreciación y mis comentarios, por eso quédate hasta el final. Recuerda que yo soy Brian Rojas y que este canal está hecho para lograrte mejorar tus finanzas personales, mejorar ingresos, gastos y ahorro, para que todos podamos obtener la libertad financiera que todos deseamos, porque entrenamiento financiero es prosperidad económica. En el entrenamiento financiero del día de hoy quiero hablar sobre un tipo de inversión que está muy de moda, que es muy conocida y que se habla mucho en redes sociales, donde tú puedes ver personas con carros lujosos, con yates, un montón de dinero. Pero ¿será real todo esto que nos muestran? Recuerda ante todo que esto no es una asesoría de inversión y que lo que yo quiero a través de este video y de este entrenamiento financiero del día de hoy es explicarte y mostrarte un poco cuál es la realidad sobre este tipo de productos, cuáles son los riesgos, las consecuencias y cómo realmente podemos llegar a generar ingresos, si es que se pueden generar, con cada uno de ellos. Pero siempre ten presente que debes tener muy claro cuál es tu perfil de riesgo. Quiero empezar hablando un poco sobre cómo se genera ganancia en este tipo de productos. Para eso es importante hablar de lo que es la renta variable. La renta variable consiste en la generación de rentabilidades de ganancias a través de la variación o del precio de un producto o de la tasa o del tipo de cambio. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú compras hoy una acción que vale 100 pesos. El día de mañana la acción pasó a valer 110, es decir, que tú ganaste 10%. ¿De qué depende esa ganancia? De la variación del precio. Eso es renta variable. Y los productos que vamos a hablar el día de hoy están asociados a renta variable, es decir, que no hay nada que te asegure que tú puedes generar esas ganancias. Incluso tú puedes llegar a perder todo tu capital. Eso es muy importante que lo tengas claro para el entrenamiento del día de hoy. Quiero que empecemos hablando sobre las criptomonedas. Las criptomonedas son activos digitales. ¿Qué quiere decir esto? Que tú realmente no tienes una moneda física, no tienes un billete o una moneda que tú puedas decir, este es mi Bitcoin. Eso quiere decir que está en el mundo digital, en el mundo de la tecnología. Cada criptomoneda tiene un código. Ese código es realizado a través de una cadena que se conoce como blockchain. ¿Cómo podemos, digamos, que identificar estas criptomonedas? Cada una de las criptomonedas está asociada a un proyecto. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Cardano. Hay diferentes tipos de criptomonedas y cada una tiene un proyecto, tiene una tecnología, tiene un enfoque. Si ese proyecto, esa tecnología no es exitosa, pues el valor de la criptomoneda va a caer o incluso desaparecer. Si es muy exitoso, va a subir el precio. De esa forma también puedes generar ganancias, que es uno de los otros temas. ¿Cómo generamos ganancias? Ya te dije, a través de los beneficios del proyecto de la criptomoneda. Otra forma es a través de la oferta y la demanda. Compras hoy a un precio y vendes mañana a otro precio donde puedas generar una ganancia o podrías llegar a tener una pérdida. Ahora, si tenemos forma de generar ganancia, ¿dónde podemos generar esa ganancia? A través de plataformas digitales. De las más conocidas tenemos Binance, tenemos Coinbase, tenemos Crypto.com, entre muchas más. Realmente cada país incluso tiene ya algunas plataformas propias donde tú puedes llegar a transar. Ten presente los costos de cada una de ellas. Y también ten muy en cuenta que muchas de estas plataformas no se encuentran reguladas por ninguna entidad, porque es base de las criptomonedas y es no tener regulación. Hoy en día tenemos muchas posibilidades de comprar y vender miles de criptomonedas y así podemos generar esa ganancia que tanto nos mencionan. Pero ojo, las criptomonedas no hay un mercado como tal donde tú puedas llegar a decir que es líquido, ¿sí? Sino que depende del proyecto, como te lo mencioné, depende de la necesidad de la criptomoneda. Las criptomonedas son muy volátiles y eso es uno de los riesgos que tú debes tener presentes. ¿Qué otros riesgos debes tener? La regulación, como te lo mencioné, la volatilidad, que el proyecto pueda desaparecer, hackeo, porque estas criptomonedas pueden ser sujetas a hackeo en algunos casos, o las plataformas en las que tú inviertas. Entonces, ten mucho cuidado. Finalmente, quisiera mencionar un poco las experiencias que he tenido con las criptomonedas.
En algunos casos yo he podido generar transacciones en otros países a través de criptomonedas. Ese fue el caso ahorita reciente que estuve en Argentina, donde pude realizar transacciones a través de criptomonedas. Me ayudó bastante porque hay mucha restricción en estos países como Venezuela, como Argentina, donde las criptomonedas realmente se han vuelto una herramienta muy útil. Entonces, recomendación principal, analiza muy bien el proyecto en el que tú quieres invertir. No inviertas todo tu capital en criptomonedas porque son muy volátiles. Utiliza una plataforma que tenga mucha experiencia como las que te he mencionado. Y finalmente, ten muy presente tu perfil de riesgo. Por eso quiero finalizar utilizando el medidor de riesgo. Las criptomonedas serán riesgo bajo, medio o alto. Fácilmente lo puedes identificar. Es riesgo alto. No hay regulación, el mercado todavía está muy inmaduro, hay mucha volatilidad. Entonces, este tipo de inversión es de riesgo alto. Quiero que ahora hablemos del Forex. ¿Qué es esto? Es Foreign Exchange Trade, que significa transacciones o mercado de divisas. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que tú estás en un país como Perú, como Argentina, como Chile, y tu moneda local va a ser el peso colombiano, el peso argentino, el peso boliviano, el sol, el real. Y necesitas comprar otra moneda que puede ser un dólar. Cuando tú compras cierta cantidad de tu moneda local por cierta cantidad de la moneda extranjera, eso es una transacción de divisas. Esto en general es el Forex, solamente que tú lo utilizas generalmente para generar una ganancia. Este es el sentido del Forex. Entonces, vas a tener una moneda débil y la vas a comparar con una moneda fuerte. En este caso, el peso colombiano es la moneda débil y el dólar es la moneda fuerte. Entonces, ¿cómo generas ganancias a través del Forex? Sencillo. Imagínate que tú quieres comprar dólares. Entonces, yo compro dólares hoy a 4.000 pesos y los quiero vender mañana o en un futuro a un valor mayor. Si lo logro vender mayor a esos 4.000 que los compré, 4.200, 4.500, 4.800, que incluso casi llegamos a ese valor, vas a generar una ganancia. Pero si por el contrario los compraste a 4.000 y el dólar empieza a bajar 3.900, 3.800, vas a generar una pérdida. Entonces, de esa forma se generan esas ganancias y pérdidas. Hay unas estrategias en el Forex que debes tener muy pendiente. Una es el corto y el largo. ¿Qué es esto? Cuando tú dices que estás largo en Forex, significa que tú compraste algo hoy para venderlo mañana en un futuro a un precio mayor. Yo compro dólares a 4.000 para que los venda mañana en 4.100 o 4.200. La otra estrategia es irnos corto. ¿Qué quiere decir eso? Yo vendo hoy, así no tenga los dólares, a un precio. Entonces los vendo a 4.200, esperando que el precio caiga a 3.800, a 3.700 y lo compro. Eso es una estrategia en corto. Esto es supremamente importante porque es la base del Forex, irte largo o irte corto. Ahora, ya sabes cómo generar la ganancia. Hay muchos conceptos aquí que yo recomiendo realmente que si no tienes mucha experiencia en los temas de Forex, profundices muy claramente. Stop loss, take profit, pips. Hay muchos conceptos que realmente debes conocer. Por eso es importante también conocer en qué plataformas y dónde puedes transar Forex. Los Forex son aprobados en la gran mayoría de países porque es un mercado de divisas, es un mercado regulado. Por eso, en la mayoría de entidades financieras grandes, tú puedes transar con monedas. Tú puedes llamar a tu banco y decirle, quiero comprar $5.000, quiero hacer una transacción. Hay plataformas internas de esas entidades donde tú puedes hacer ese tipo de trading. Recuerda que trading es comercializar a través de compra y venta, en este caso de divisas. Entonces, es posible. Hay otras plataformas donde tú puedes llegar a hacer trading a través de Forex o utilizando el Forex. Está eToro. Tenemos muchas posibilidades de plataformas locales e internacionales que tú puedes llegar a utilizar. Un concepto que adicionalmente te va a regalar aquí es el tema del apalancamiento. Y esto es supremamente importante en el Forex. ¿En qué consiste? Tú depositas en una cuenta $100. Pero como las ganancias son tan pequeñas que tú puedes generar, ¿por qué son tan pequeñas? Porque los movimientos de las monedas no son tan grandes. Entonces, imagínate que tú quieres ganar más dinero. Entonces, estas plataformas te permiten hacer inversiones a través de apalancamiento. Imagínate que tú quieres apalancarte 10 veces. Eso en estas pantallas se conoce como 10x. Esos $100 realmente no son $100. Si tú te apalancas 10 veces, significa que estás invirtiendo $1.000. Y las ganancias van a ser equivalentes a ese apalancamiento.
Por el contrario, si tienes pérdidas, las pérdidas están asociadas a ese apalancamiento. Y esto es uno de los riesgos principales de invertir en Forex, el apalancamiento. El segundo riesgo que te voy a mencionar aquí es el personal. ¿Por qué? Lastimosamente, el Forex es mucho hacia cómo me siento con el mercado. Si tú te sientes positivo o negativo y empiezas a generar muy buenas ganancias, tú te sientes muy feliz. Pero si empiezas a generar muchas pérdidas, muchas personas realmente toman decisiones muy rápidas y pierden todo su dinero. Mucho cuidado con el Forex, porque el Forex realmente, como es un sentimiento que uno puede llegar a tener en muchas ocasiones, puedes perder todo tu dinero. Pero ¿cómo evitamos eso? Con conocimiento. Es importante que tomes cursos de Forex, de trading, y especialmente de algo que te va a ayudar mucho, que es análisis técnico. ¿Qué es esto del análisis técnico? Es el análisis gráfico de indicadores, de tendencias, que te permitan ayudar realmente a conocer mucho sobre esto. Yo les soy sincero, yo he hecho Forex hace unos años y tenía algo de conocimiento en análisis técnico y realmente perdí todo mi dinero. ¿Por qué? Porque realmente uno necesita mucha experiencia, mucho sentimiento hacia dónde van los mercados y eso no se soluciona ni se conoce tan rápido. Entonces, la realidad de cuando escuchas publicidad de que con Forex puedes ganar mucho dinero es posible, pero realmente necesitas conocimiento. Necesitas tener muy claro hacia dónde va el mercado, necesitas conocer indicadores, MACD, bandas, promedios. Y si no conoces de esto, yo te recomendaría que primero tomes cursos especializados sobre el tema y mires plataformas demo que te permita conocer un poco sobre esto. ¿Vale? Entonces, ten mucho cuidado. El nivel de riesgo del Forex, si lo medimos bajo, medio, alto, es un nivel alto, claramente. ¿Por qué? Dependes de muchas variables. Conocimiento. Es un mercado que sí está regulado en muchos de los países, pero debes tener muchísimo cuidado con el apalancamiento. El otro nivel de riesgo aquí es que debes tener conocimientos. No empieces a meterte en Forex si no empiezas a estudiar un poco sobre el tema. Lo necesitas, te lo garantizo. Entonces, ojo con el Forex, pero depende de tu nivel de riesgo. Vamos a hablar de uno de los productos que está más de moda porque uno lo escucha más en redes sociales, en Instagram, donde salen en muchas ocasiones personas con lujosos carros, yates y un montón de dinero a través de la comercialización y el uso de binarias. Pero te voy a explicar inicialmente qué es esto de las binarias. Las binarias es la especulación o una apuesta, como lo llaman internamente. ¿En qué consiste? Tú vas a apostar o vas a especular que el dólar va a subir o que el dólar va a bajar. Si tú ganas, es decir, que el dólar sube, tú vas a obtener una ganancia que es bastante considerable. Generalmente es 70, 80, 90% de la apuesta. Pero si tú pierdes, generalmente la pérdida es también bien considerable. Tú puedes llegar a perder el 100%. No solamente se transan, y es una de las diferencias con el Forex, monedas, sino que tú puedes hacer binarias con acciones, con commodities, con criptomonedas, con cualquier producto. Esto es claro y ese es el funcionamiento de las binarias. Ahora, ya sabemos cómo puedes generar ganancias y cómo puedes generar pérdidas. ¿Cuáles son los riesgos acá? Los riesgos de las binarias son muy altos. Primero, en países, inicialmente en Europa, las binarias no se encuentran aprobadas. En los países latinoamericanos, incluso en Estados Unidos, hay muchísimas restricciones al respecto, porque es una apuesta, ¿sí? Es como el concepto principal. Entonces, no hay un mercado real en el cual tú puedas llegar a transar. Generalmente tú transas es contra una plataforma. Entonces la plataforma, si no es una plataforma regulada o administrada de una forma transparente, tú no sabes realmente contra quién estás apostando. Muchas de las demandas y alertas que se han puesto contra estas plataformas es porque al inicio te generan muchas ganancias, pero después el mismo sistema te genera todas las pérdidas y nadie te responde porque estas entidades y estas empresas no son reguladas. Si te das cuenta, ninguna entidad financiera, por ejemplo en el caso colombiano, opera binarias. Ninguna entidad financiera. La Superintendencia Financiera no ha hecho ninguna aprobación para hacer operaciones de binarias. Entonces, riesgo extremo. Si lo medimos en nuestro nivel de riesgo, bajo, medio, alto, ni siquiera es alto, es extremo. Porque estás jugando, estás haciendo apuestas contra una máquina, estás haciendo apuestas contra una plataforma que no es regulada, que no tiene realmente garantías y que realmente tú estás poniendo todo tu dinero en muchas ocasiones que no conoces, digamos, o no tienes una profundidad técnica al respecto. Porque yo para apostar tendría que tener conocimientos, tendría que saber de análisis técnico.
Y hoy en día hay mucho falso gurú y personas que quieren estafarte a través de las opciones binarias, indicándote que vas a ganar mucho dinero copiando y pegando esas transacciones. Pero yo te recomiendo, ten muy presente realmente quiénes son estas personas. Hazles preguntas esenciales, si realmente saben algo de análisis técnico, qué es una banda de Bollinger, qué es un take profit, qué es un stop loss. Son conceptos básicos y mínimos que una persona experta realmente debería conocer. Mi apreciación personal es, ten mucho cuidado con las opciones binarias. Es un producto en el que yo no invierto, porque efectivamente no pongo mi dinero a exposición de apuestas y entidades que no son reguladas y que en muchas ocasiones realmente no conozco ni siquiera de dónde vienen. Es completamente tu decisión analizar a profundidad y al detalle cada una de estas empresas. Ojo con los falsos gurús. Es mi última recomendación. Ojo, aquí no hay ninguna plataforma que yo recomiende por justamente lo anterior. No confío en ninguna de ellas. En el entrenamiento financiero de hoy hablamos de diferentes formas de inversión que están de moda. Las criptomonedas, que como te mencioné, ojo, debes tener muy presente y conocer sobre los proyectos, en qué consisten, son productos muy volátiles. Hablamos sobre el Forex, que es un mercado de divisas, donde tú puedes comprar y vender monedas y puedes apalancarte, que es tal vez los riesgos principales, porque la emoción te puede ganar. Y hablamos sobre las binarias, donde, como te comenté, es un producto de altísimo riesgo, principalmente porque no es regulado. No hay una entidad que realmente te soporte, por lo cual es tu responsabilidad siempre cualquier tipo de decisión al respecto. Recuerda que cada una de las estrategias de inversión las tienes que analizar con base en tu perfil de riesgo y que este video en ningún momento corresponde a una asesoría de inversión, sino que simplemente está basado con base en mi experiencia realizando inversiones a lo largo de más de 12 años en productos financieros y mi experiencia laboral en entidades financieras alrededor del mundo. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que nos seguiremos viendo mucho más en YouTube, en Instagram, por eso te invito a que te suscribas. Muchas gracias por ver este video.